¿Viste? A ver. Ahí creo que me están escuchando. Buen día. Buen día, doctor. Buen día. Buen día. ¿Me escuchan bien? Doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, parece que escuchan bien. ¿Y ven el power? ¿Sí se ve? ¿Se ve? Bueno. Siguiendo con los temas abdominales, a mí en líneas generales me suelen tocar dar los grandes síndromes. Así que vamos a seguir con el dolor abdominal, o también conocido como abdomen agudo. Conflicto de intereses, esto siempre lleva en mi corazón, así que partiendo de ahí vamos a comenzar los grandes conceptos que van a leer en casi toda la bibliografía. Y sigo insistiendo, yo trato de traer siempre, digamos, una serie de definiciones o conceptos que a veces no son exactamente lo mismo, pero el significado último de todo lo expresado en cada uno de los conceptos es igual. Así que podemos decir entonces que el abdomen agudo es aquel que presenta dolor, ¿no? Todo dolor abdominal de reciente aparición. Algunos ponen dentro de los, digamos, en los últimos 30 días, otros ponen en la última semana, otros dicen que las últimas 24 o 48 horas. Pero ya vamos a tratar de llegar a un acuerdo respecto de eso y cómo definir concretamente el abdomen agudo. También puede ser un dolor abdominal de aparición repentina, con o sin irritación peritoneal que requiere consulta de urgencia. Bueno, el dolor abdominal de aparición repentina, eso sí, y que requiere la consulta de urgencia. El tema de con o sin irritación puede llegar a confundir un poco, pero de todas formas, si nosotros incluimos las dos palabras, engloba, digamos, es como que es un concepto abarcativo que engloba todos los cuadros de abdomen agudo, o de dolor abdominal agudo. También podemos decir que el dolor abdominal de corta duración e intensidad suficiente que motiva la consulta y que requiere una decisión respecto al tratamiento. Este es el concepto que me parece a mí que es más claro, el más claro de todo. De todas formas, es el que ustedes más van a leer, digamos, y el que más predomina: un dolor abdominal de corta duración e intensidad suficiente que motiva la consulta y que requiere una decisión terapéutica. Eso vendría a ser un concepto muy abarcativo y claro, ¿no? También podemos decir que se define el abdomen agudo como aquella situación crítica que cursa con síntomas abdominales graves y que requiere tratamiento médico o quirúrgico de urgente. Bueno, esto es por ahí, de la situación crítica creo yo que el significado es que requiere una conducta médica, ¿no? Y las manifestaciones más frecuentes son dolor, alteraciones gastrointestinales y repercusión del estado general. Esto por ahí también es un poco más, digamos, sesga un poco más o orienta un poco más las causas del dolor abdominal como de origen quirúrgico fundamentalmente. Bueno, esto, si nosotros nos ponemos a analizar el dolor abdominal como un problema de salud,
¿no? Y analizamos desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir que es la causa, el dolor abdominal es la causa más frecuente de consulta en la urgencia. Fíjense ustedes, este número es clave en casi el 100% de los cuadros quirúrgicos abdominales de urgencia, es decir, en casi el 100% de los abdómenes agudos quirúrgicos, ¿sí? El dolor abdominal está presente. ¿Sí? En todos los abdómenes agudos quirúrgicos tienen dolor abdominal. Pero menos de la mitad de los pacientes con dolor abdominal tienen un cuadro agudo, ¿sí? Que tiene indicación quirúrgica. Esto es también, es decir, todos los dolores abdominales no son quirúrgicos, pero todos los que son quirúrgicos sí tienen dolor. Bueno, el dolor abdominal representa el 5 al 10% de las consultas en la emergencia médica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o el micrófono nomás se abrió? Bueno, el micrófono nomás. Las causas más frecuentes de dolor abdominal, fíjense ustedes, según tengan menos de 50 años o más de 50 años, el dolor abdominal inespecífico anda alrededor del 15-20%, es decir, no se puede establecer la causa, son bastantes. Algunas estadísticas hablan del 25 o 30%, de todas formas, fíjense ustedes, si usted hace un promedio, más o menos ese es el promedio. ¿Sí? Las apendicitis agudas en los menores de 50 años es el 32% y en los mayores de 50 años es el 15%, y cambia esta relación, por ejemplo, con la colecistitis aguda, es decir, en los menores de 50 años el 6% de los abdomen agudos son colecistitis, quirúrgico, ¿no? Y el 21% en los más de 50 años. Obstrucción intestinal, el 12%. Acuérdense ustedes las causas de oclusión intestinal, cuáles pueden ser, y a partir de ahí ver que en los mayores de 50 años es más frecuente. La pancreatitis aguda también. La enfermedad diverticular, el 6%, mientras que en los menores de 50 años 0,1%. El cáncer, 4% en los mayores de 50 años. ¿Sí? Mientras que en los menores de 50 años el 0,1%. La causa vascular también, que era otra causa de dolor abdominal y que puede motivar la consulta, en los mayores de 50 años mucho más frecuente. La mayoría de los dolores abdominales severos que se instalan en pacientes previamente sanos, este es un concepto siempre a tener en cuenta, ¿sí? Que la mayoría de los dolores abdominales que se instalan en pacientes previamente sanos y que duran más de 6 horas son causados por condiciones de importancia quirúrgica, es decir, cuando el dolor es persistente y persiste y duran alrededor de 6 horas o más, tenemos que buscar la causa quirúrgica, es decir, hay que buscar la causa para definir la conducta terapéutica, pero sin embargo, ¿no? Existe también el abdomen agudo médico. No todo abdomen agudo es quirúrgico, hay un abdomen agudo médico, ¿sí? Se debe descartar primero el abdomen agudo quirúrgico, ¿y esto qué significa? Significa que ante un dolor abdominal tenemos que ir a ver al paciente, hacer una historia clínica adecuada y un examen físico, también un examen físico minucioso y adecuado para definir la conducta, porque ahí está la clave del diagnóstico y por lo tanto de la conducta. El diagnóstico de abdomen agudo médico se hace por exclusión, es decir, que tenemos que buscar lo quirúrgico y no encontramos nada quirúrgico, perfecto, es un abdomen agudo médico. Es tan perjudicial no operar un abdomen agudo quirúrgico, sin duda, que es muy perjudicial, lleva a la muerte, como operar un abdomen agudo médico. Es decir, un abdomen agudo que no encontramos nada, también es muy perjudicial. Y ahora, para ir entrando en cada uno de los temas, vamos a tratar de establecer, o por lo menos de dejar claro que hay un prototipo de signos y síntomas,
¿no?, que se pueden encontrar en cada uno de los dos grandes grupos de definiciones de conducta terapéutica en el abdomen agudo, que es el abdomen agudo quirúrgico y el abdomen agudo médico. El prototipo del cuadro agudo de abdomen agudo quirúrgico es el dolor es de reciente inicio, en menos de 24 horas o 48 horas, es intenso. El cuadro tiene un cuadro infeccioso sobreagregado, es decir, habitualmente tiene fiebre, chuchos de frío, cuadros clínicos de hipertermia, que nosotros solemos denominar bacteremia clínica, o tiene un cuadro séptico, es decir, taquipnea, taquicardia, hipertermia, o toxémico, o tóxico. Habitualmente el abdomen agudo, la pared abdominal está con un abdomen en tabla, se dice, es un abdomen que no podemos hacer la palpación profunda, ¿sí? Ausencia de ruidos hidroaéreos, es decir, tiene abdomen en tabla, habitualmente con signos de reacción peritoneal, ¿no?, de irritación peritoneal, tiene ausencia de ruidos hidroaéreos, falta de eliminación de materias fecales y gases, distensión abdominal. En el laboratorio, leucocitosis, ¿no?, a predominio polimorfonuclear, con desviación hacia la izquierda habitualmente, ¿no?, con predominio de formas inmaduras, y puede tener neumoperitoneo, ¿no? Entonces, nosotros cuando encontramos un dolor agudo, intenso, sin ruido hidroaéreo, con abdomen en tabla, con reacción peritoneal, sin ruidos hidroaéreos, y tiene un aspecto que está séptico o infeccioso, es decir, con taquicardia, taquipnea, la temperatura de más de 37,9, 38 grados, es decir, febril, podemos orientarnos a que tenemos un abdomen agudo quirúrgico. Tal vez no sepamos la causa, pero sí podemos saber de que es un abdomen agudo quirúrgico. O la presencia de neumoperitoneo, ¿no? La presencia de neumoperitoneo se puede objetivar con la percusión del timpanismo o la hipersonoridad por encima del hígado y por debajo del diafragma, o una imagen radiográfica de una semiluna que se observa inmediatamente por debajo del diafragma y por arriba del hígado, en una radiografía directa de tórax, de pie, ¿no? Una directa de tórax de pie, podemos observar ese signo. El prototipo del cuadro de abdomen agudo médico, el dolor no suele ser tan intenso, el aspecto del paciente suele ser distinto, es decir, no tiene aquel aspecto toxémico de taquipnea, de taquicardia, el abdomen suele estar blando, no suele tener defensa, es decir, podemos deprimir el abdomen y el signo del rebote es negativo. Habitualmente tienen ruidos hidroaéreos, no suele tener glóbulos blancos elevados, ¿no? O sea, los leucocitos son normal. Y la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen de pie o tórax de pie es normal, sobre todo la de abdomen. Después tenemos también que hay que analizar, ¿no?, como causas extraabdominales de dolor abdominal que habitualmente no son quirúrgicas abdominales. Por ejemplo, tenemos causas sistémicas, todo lo que tenga que ver con acidosis metabólica, con acidemia, puede irritar la serosa, y la serosa que frecuentemente se irrita es la serosa peritoneal, entonces suele dar dolor abdominal, ¿no? El cuadro de cetoacidosis diabética, algunas acidosis alcohólicas, las uremias, ¿no? Hay algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que tienen manifestaciones una de las manifestaciones inclusive de criterio de diagnóstico, de clasificación del LED, son la serositis. Y dentro de la serositis está la pleuritis, la pericarditis
y el dolor abdominal, dolores abdominales que a veces se interpretan como inespecíficos, ¿no? Por supuesto que son causas médicas de abdomen agudo, o abdomen agudo médico. El lupus eritematoso sistémico, alguna enfermedad, las vasculitis, las porfirias también suelen dar dolor abdominal, obviamente de causa médica. Después tenemos algunas toxinfección, por ejemplo, de causas tóxicas, intoxicación con metanol, con metales pesados, algunas picaduras de arañas también dan dolor abdominal. Las causas vasculares, hablábamos de, bueno, puede ser la cardiopatía isquémica. Acuérdense ustedes que el infarto de cara inferior, el dolor es epigástrico. Así que dolor epigástrico puede ser postprandial o no, post-actividad, post algún esfuerzo. Comienza con dolor epigástrico, sudoración, manifestaciones negrovegetativas como arcadas y vómitos, y muy frecuentemente suele confundirse con y por si eso no fuera poco, a veces en la ecografía abdominal, que cuando ven a un cirujano lo primero que le pide es una ecografía abdominal y ven el lito en la vesícula, entonces ya se interpretan como un cuadro de colecistitis aguda. Suele confundirse, ¿no? La cardiopatía isquémica, sobre todo el infarto de cara inferior. La embolia de pulmón también suele confundirse con un dolor, a veces un dolor en la base del tórax, suele confundirse como un dolor abdominal, y después tenemos los aneurismas de aorta, sobre todo los aneurismas de aorta que afectan la porción descendente, suelen propagar o irradiar hacia abajo, digamos, y hacia la región glútea. Dentro de las causas infecciosas, ¿no? Como causa de dolor abdominal con causas extraabdominales, tenemos la neumonía de base derecha o izquierda, sobre todo la neumonía, cualquiera de las dos neumonías basal, suelen dar dolor en mi abdomen superior. Y después tenemos en la pared muscular los hematomas musculares, los espasmos musculares, el herpes, también puede ser causa de dolor abdominal, sin duda que dolor abdomen agudo médico y en algunas circunstancias de origen extraabdominal. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que intentar realizar siempre en un cuadro de abdomen agudo? Trabajar en equipo. Cada uno debe cumplir un rol, cada individuo que intervenga en la asistencia a este paciente debe cumplir un rol, ¿no? Y evitar el diagnóstico para evitar el diagnóstico tardío y las complicaciones, evitar conductas diagnósticas y terapéuticas inconvenientes, de no estar solicitando estudios complementarios sin justificativo, evitar consultas innecesarias, ¿sí? Es decir, viene una mujer, una persona de sexo femenino de 25 años con dolor en mi abdomen inferior, o en el hipocondrio, perdón, o en fosa ilíaca derecha. Puede ser una EPI, consultar al ginecólogo. ¿Por qué no le revisan? Porque puede ser una apendicitis, ¿no? Favorecer el diagnóstico precoz y preciso, adelantar tiempo en el manejo del enfermo, ¿sí? Y por supuesto, tenemos que llevar a cabo un trabajo médico adecuado, siempre favoreciendo al paciente. Hay algunos factores que no dependen de nosotros, de realizar una historia clínica adecuada, el interrogatorio adecuado, el examen físico adecuado, buscando signos clínicos que nos digan de que hay compromiso abdominal y que ese compromiso abdominal es de una patología que requiere tratamiento quirúrgico, y ahora seguramente vamos a llegar a este momento, ¿sí? Entonces tenemos algunos pacientes que no es fácil arribar al diagnóstico, los que tienen compromiso neurológico, por ejemplo, ¿no? Tienen síndromes confusionales o están en coma, o los pacientes, las personas de edad, no suelen tener la presentación típica de la persona más joven, ¿sí? Los dolores abdominales o los abdómenes agudos, aunque sean de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, alguna perforación, alguna perforación diverticular o una diverticulitis u otra afectación, a veces dan como compromiso, dan poco dolor, pocas manifestaciones al examen físico
pero sí pueden dar alteración de la conciencia, bacteremias, compromiso hemodinámico muchas veces, y tenemos que hacer un examen físico completo, porque una mínimo hallazgo de algún signo abdominal nos puede alertar a que el proceso está dentro del abdomen. Y eso también se ve, por ejemplo, bueno, a los que tienen patologías asociadas. Habíamos hablado, no sé si conversamos en alguna oportunidad, acerca del paciente que tiene hipertensión portal con ascites e insuficiencia hepática. Muchas veces, estas personas que tienen, ya son portadores de este síndrome, la infección del líquido ascítico, ya sea primaria o secundaria, es decir, una peritonitis, ya sea primaria o secundaria, a veces tienen poco dolor y se afecta con encefalopatía hepática y coma. ¿Sí? Hay que buscar los signos peritoneales, hacer una punción del líquido ascítico para hacer el diagnóstico de peritonitis bacteriana, ya sea primaria o secundaria, por el cultivo o por el número de polimorfo nuclear que tenga en el líquido. Es decir, eso es importante desde el punto de vista del diagnóstico y para definir una terapéutica. Es decir, los pacientes que son de difícil diagnóstico son los neurológicamente comprometidos, los añosos, los que tienen alguna intoxicación, por ahí, intoxicación alcohólica o intoxicación plúmbica, ¿no? Los consumidores corticoides y de AINES también, porque las manifestaciones son distintas, hay mucho solapamiento de síntomas y muchos signos que no aparecen en forma adecuada. Y la sospecha del médico es la que debe primar, y la sagacidad del médico el que debe primar para realizar exámenes complementarios que orienten directamente hacia el diagnóstico. Bueno, los inmunosuprimidos también, y te dijimos lo de las patologías asociadas que suelen ser confundidoras muchas veces y de alguna manera impedir el diagnóstico, por lo menos de abdomen agudo quirúrgico. ¿Por qué? Porque tomar la decisión de operar o de no operar es mucho más importante que hacer el diagnóstico nosológico exacto. Es decir, tenemos que, con todo nuestro accionar médico de hacer una historia, un examen físico, estudios complementarios, que no se deben demorar en casos de emergencia, ni esperar los resultados para tomar una decisión, es decir, hacer el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico o no, es más importante que decir qué es lo que tiene dentro del abdomen. Porque después el diagnóstico se haría en el intraoperatorio. Bueno, también se pueden cometer algunos errores diagnósticos que estarían dados por historia y examen físico incompletos. De ahí viene lo que vengo insistiendo hace rato, es decir, una historia clínica, un interrogatorio de examen físico incompleto. Falta de observación adecuada en la evolución. Muchas veces, en el primer examen, le vemos a las 2 de la tarde, le revisamos, el abdomen no está en tabla, sí está tenso, tiene poca reacción peritoneal o queda dudosa la reacción, está subfebril. Le pedimos un laboratorio, una radiografía de tórax de pie, un abdomen de pie, una directa de abdomen de pie o sentado. Venimos a las 3 horas y ya no tiene ruido aéreo, ya tiene reacción peritoneal, es decir, si es el mismo médico el que le ve, ya toma la decisión por el cambio en el estado de un momento a otro. Falta de observación adecuada de la evolución, para eso debería ser el mismo médico. Análisis apresurado de signo y síntomas. Uso de exámenes innecesarios y demoras de los mismos. Abuso de interconsulta, bueno, examen ginecológico hecho por el cirujano, también a veces el examen ginecológico debe ser hecho por el ginecólogo, ¿no? Interconsultas tardías, y muchas veces hay apresuramiento en la toma de decisiones. Es decir, un diagnóstico oportuno permite una terapéutica adecuada, con lo que se evita que el cuadro de abdomen agudo inicial de fácil solución se complique con una peritonitis localizada o difusa,
y ni hablar de sepsis o shock séptico o disfunción multiorgánica, cuya mortalidad oscila en más del 50%. Es decir, tenemos que operar un abdomen agudo quirúrgico, una peritonitis localizada o generalizada, y no esperar 2 horas porque no sabemos en qué momento esa peritonitis se va a convertir en una sepsis, ni en qué momento esa sepsis en shock séptico, y a partir de ahí la disfunción multiorgánica y la mortalidad es muy distinta. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esto es una emergencia médica cuando hacemos diagnóstico o sospechamos un abdomen agudo quirúrgico peritonítico. Bueno, también la semiología es importante, tacto rectal habría que hacerlo, siempre hay que hacer un tacto rectal buscando algunos signos, ¿no?, de compromiso, ya sea rectal, ya sea en el hemiabdomen inferior, ¿no?, o en la pelvis. Bueno, cuando los signos no son orientadores directos, es decir, son equívocos, el examen, hay que hacer un examen seriado, siempre debe ser la misma persona que haga el examen físico evolutivo. Los estudios por imágenes nos dan mucha orientación diagnóstica o certeza en algunos casos, ¿no? El laboratorio seriado, bueno, el aumento de los leucocitos, caída del hematocrito, suspender antibióticos, y bueno, y el tiempo, pero el tiempo no 1 o 2 días, debemos definir en horas la indicación quirúrgica o no. Y estos son los signos que nosotros buscamos, ¿sí?, cuando tenemos que hacer un examen físico de un paciente con dolor abdominal agudo. Son todos signos que ustedes ya deben conocer desde el punto de vista semiológico, ¿no? En la palpación superficial se aprecia la existencia de zonas, bueno, de hiperestesia cutánea. A la profunda buscamos la existencia de organomegalia, hígado, vaso, riñón, de algunas masas, ¿no?, pseudoquistes pancreáticos, plastrones, inflamatorios, neoplasia, aneurisma, hernia localizada, dolor. La contractura abdominal refleja la existencia de una irritación peritoneal, ¿no?, y aparece en cuadros que suelen requerir cirugía de urgente. Es decir, siempre que ustedes tengan un abdomen en tabla con reacción peritoneal, lo más probable es que sea algo quirúrgico, no sabemos qué, pero es algo quirúrgico. Es de suma importancia diferenciar de la contractura voluntaria. Cuando hacemos el examen físico, tratar de distraer a la persona, porque hay algunos que contraen voluntariamente el abdomen. Bueno, esta se modifica durante la exploración, a veces es difícil diferenciarla, sobre todo en niños, ¿no? Hay que buscar maniobras de distracción en estos casos. Buscar este signo de Murphy, que valora la existencia de colecititis aguda, y acá está expresado la sistemática o la descripción semiológica cómo se realiza, ¿no? El de Bloomberg, dolor por rebote de la víscera inflamada sobre la pared abdominal al retirar la mano bruscamente después de la palpación profunda. Bueno, esto, el Bloomberg, hay afectación o irritación del peritoneo, ¿no? El de Roswin, ¿sí?, el dolor referido a la fosa ilíaca derecha al presionar sobre la fosa ilíaca izquierda, también indicativo de apendicitis aguda, es decir, vamos buscando y de pronto duele del otro lado. También el signo de Kupe o el signo del psoas, todo el de psoas habla también de apendicitis, el signo del obturador también, ¿no? Estas maniobras tienen que conocer el significado y qué es lo que busca cada una de ellas, ¿no? Son todas maniobras semiológicas que deben conocer, no vamos a describir todas. Dentro de los estudios complementarios, a solicitar en un paciente con dolor abdominal que nos pueda ayudar a definir la conducta, bueno, un hemograma, la leucocitosis, buscar leucocitosis, la fórmula de desviación a la izquierda habitualmente, el hematocrito inicial por ahí sirve de poco, pero sí el hematocrito evolutivo, sobre todo en algunas abdómenes agudos, qué sé yo, hemorrágicos o disección de aorta, por ejemplo, el recuento de plaquetas, para si se define una intervención quirúrgica, y desde el punto de vista de la bioquímica sanguínea, la glucemia, urea, creatinina, bueno, la glucemia, todos conocen
los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética, glucemia por arriba de 200, ¿no? pH por debajo de 730, bicarbonato por debajo de 18, ¿no? Cuerpo cetónico, y seguramente ya nos va a orientar hacia un tipo de abdomen agudo. La urea para ver la función renal, creatinina también, el ionograma, las transaminasas en el caso de que sospechemos una colecistitis aguda, la milasemia, otra causa de dolor abdominal o de abdomen agudo, de tratamiento médico en líneas generales, ¿no? Hay que, por el interrogatorio, la característica del dolor y el cuadro clínico nos orientaría, la bilirrubina, ¿no? Una PCR. Bueno, la procalcitonina y la PCR se suelen buscar mucho, o por lo menos está muy descrita en la pancreatitis aguda y en las pacientes con infecciones severas. Por supuesto que en algunas personas también, sobre si tienen dolor en el abdomen superior o epigástrico con alteraciones en el electrocardiograma, bueno, ya buscaríamos algún elemento que nos oriente hacia el origen miocárdico, digamos, o extraabdominal del dolor abdominal. Bueno, el sedimento en la orina, leucocitosis, si tiene o no, en el caso de dolor, el dolor lumbares fundamentalmente, que se proyectan hacia la región lateral y hacia la fosa ilíaca. Hematíes en la orina, amilasuria para los diagnósticos de pancreatitis aguda con amilasa normal, y por supuesto que el test de embarazo en las mujeres de edad fértil siempre hay que solicitar. Otros estudios complementarios que solemos solicitar para orientarnos hacia la definición diagnóstica en pacientes con abdomen agudo, la radiografía de tórax, anteroposterior, abdomen, también una directa, siempre debería estar en bipedestación, bueno, para confirmar los niveles hidroaéreos o la obstrucción intestinal, ¿no? Y a veces en decúbito lateral, bueno, detecta nivel hidroaéreo o neumoperitoneo. Bueno, el electrocardiograma, por los infartos de cara inferior, digamos fundamentalmente, en los que tienen factores de riesgo cardiovascular, o en las personas ancianas y diabéticas también, de paso nos servirían como un elemento para la evaluación prequirúrgica. Y la ecografía, para valorar patología de la vía biliar y pancreática, apendicitis aguda a veces, abdomen agudo de origen ginecológico. Bueno, el embarazo ectópico es complicado, es una de las causas del abdomen agudo ginecológico, generalmente en las mujeres, no, siempre serían las mujeres. La invaginación intestinal, bueno, por supuesto que alguna patología nefrourológica, alguna obstrucción en la vía urinaria, cólicos, las rupturas vesicales, el hemoperitoneo, las colecciones intraabdominales y el aneurisma aórtico, ¿no? Con esto podemos ver con la ecografía. La tomografía sirve para valorar cuadros abdominales agudos que no se diagnostican con la eco. La mayoría se diagnostican o se pueden llegar a observar o a sospechar con la ecografía, muy poco con la tomografía. Bueno, nivel distensión abdominal, ¿no? Niveles hidroaéreos, y acá vemos un neumoperitoneo. ¿Alcanzan a ver? Ahí. Acá. El neumoperitoneo es esa medialuna que está por arriba del hígado, ¿sí? En el hemitórax derecho, o sea, debajo del diafragma, no en el hemitórax, ¿no? Estamos hablando de que es el abdomen. Otro neumoperitoneo. Ahora vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de abdomen agudo de origen quirúrgico. Fíjense ustedes, la habíamos visto hoy cuando dividíamos por edad, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuáles son en todos los grupos etarios. La apendicitis aguda es el más frecuente, le sigue la patología biliar, por supuesto la apendicitis aguda en personas de menos de 50 años, la patología biliar aguda también, las úlceras gastroduodenal perforada, la pancreatitis aguda,
la enfermedad diverticular complicada, la obstrucción intestinal, las hernias complicadas, ya sea atascada o estrangulada, son las estranguladas sin duda son de origen quirúrgico, los accidentes vasculares abdominales, es decir, la embolia mesentérica, ya sea de la mesentérica superior con infarto mesentérico o infarto colónico, ¿no? También es otro de las causas, el divertículo de Meckel, la hernia diafragmática estrangulada, el embarazo ectópico roto o complicado, y después el cáncer digestivo y los vólvulos, son las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico. Y hablando de las causas más frecuentes de abdomen agudo médico, la cetoacidosis diabética, crisis peritoneal del cirrótico, ya habíamos dicho, ¿no? Peritonitis bacteriana espontánea, la hepatitis, la enterocolitis, la gastroenterocolitis, la adenitis mesentérica, folículo de Graf roto, esto es muy frecuente, las dismenorreas, el infarto de cara inferior, las enfermedades pleurales, sobre todo basales o la neumonía, insuficiencia renal crónica, bueno, con síndrome urémico, la porfiria, crisis de colon irritable, las anemias hemolíticas suelen dar dolor abdominal por isquemia intestinal habitualmente durante las crisis hemolíticas, bueno, la fiebre mediterránea, el TAVES también, y la intoxicación por plomo son causas frecuentes de abdomen agudo médico. Recalcamos, las causas médicas de dolor abdominal y el cuadro de dolor abdominal inespecífico se realizan luego de descartar un cuadro quirúrgico, ¿no? Bueno, esto es básico desde el punto de vista del pensamiento médico al momento de asistir a una persona con dolor abdominal. Tenemos que pensar anatomofuncionalmente y no olvidarnos de enfermedades extradigestivas, qué sé yo. Por ahí en los niños las otitis agudas dan dolor abdominal y diarrea muchas veces, entonces tenemos que también revisarle el oído, ¿no? O por ahí preguntarle a la mamá si se quejó de alguna molestia previa, que son claves, ¿no? Y por supuesto que anatomofuncionalmente, digamos, las zonas topográficas del abdomen. Esto se deben acordar, cómo se divide el abdomen, ¿no? Desde el punto de vista topográfico, ¿no? En 9 cuadrantes, con las dos líneas, la línea superior, la línea inferior, horizontales, y las dos líneas verticales que dividen el abdomen en 9 cuadrantes: hipocondrio, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Flanco, mesogastrio o región umbilical, y flanco izquierdo. Hipocondrio, fosa ilíaca, esto sería el mesogastrio, ¿no? Epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, y fosa ilíaca izquierda, ¿no? Y cada uno de estos cuadrantes, a su vez, nosotros, a la proyección del dolor, tenemos que imaginarnos qué grupo de órganos pueden doler en cada uno de esos cuadrantes, qué sé yo. Dolor en región umbilical o en epigastrio. Y la otra cosa que tenemos que recordar es que habitualmente los dolores abdominales de víscera hueca se proyectan de acuerdo al origen embriológico, y a su vez el origen embriológico es por la arteria que está irrigada. Fíjense ustedes, el intestino medio, por ejemplo, que está irrigado por la mesentérica superior, ¿sí? Todos los órganos que derivan del intestino medio duelen en la región umbilical o a veces en la región epigástrica, pero más en la región umbilical. Y ya sea y están irrigados por la mesentérica superior. Dijimos que ¿cuáles son los órganos? El páncreas, o no es el páncreas, el intestino delgado, ¿no? Todo el yeyuno ilion, y el colon, hasta el colon transverso, hasta el ángulo esplénico del colon. Cualquier afectación de esas vísceras duelen en el mesogastrio. En el epigastrio suele tener el dolor gástrico, esofágico inferior, a veces el páncreas, a veces la vesícula biliar, la dolor epigástrico, y por supuesto la proyección ahí de la cara inferior del miocardio. En el hipocondrio izquierdo, ¿qué podemos ver? Podemos ver vaso, ¿no? Dolor
traumatismo esplénico o por trauma o por ruptura espontánea o por hematoma intraesplénico o por esplenomegalia. Las hernias diafragmáticas, que son casi todas del lado izquierdo, pueden doler en el hipocondrio izquierdo. Lo mismo que en la fosa ilíaca. Es decir, cada grupo de órganos, ¿no?, proyecta su manifestación clínica a uno de las regiones de topográfica del abdomen. Y ahí tenemos que conocer. Bueno, acuérdense ustedes que los tipos del dolor pueden ser visceral, somático o dolor referido, ¿no? Y bueno, y acá está lo que estábamos diciendo, fíjense ustedes, en la región del epigastrio, ¿no? En la región del epigastrio se proyectan los dolores del hígado, ¿no?, hepáticos, de la vía biliar, el páncreas, el estómago y el duodeno. ¿Sí? Habitualmente, sufrimiento de alguna de esas vísceras da dolor en el epigastrio. Dolor en el hipogastrio sería la región umbilical, en la región umbilical, ¿no?, el plexo mesentérico, intestino delgado, colon y colon derecho, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y en el hipogastrio, colon, recto, vía urinaria, ovario y útero. El dolor somático suele ser como causa del dolor somático la peritonitis generalizada, perforación de víscera hueca se manifiesta con un dolor localizado en esa región inicialmente, ¿no? Perforación de víscera hueca, peritonitis bacteriana espontánea, ¿no?, y hemoperitoneo. Da un dolor que inicialmente, cuando es perforación de una víscera, se localiza en el lugar o se proyecta hacia la región topográfica correspondiente, inmediatamente se generaliza, ¿no? La peritonitis localizada, en la apendicitis, ustedes palpan el punto de McBurney, ¿no? La enfermedad diverticular, generalmente uno debe pensar que la diverticulitis se parece desde el punto de vista clínico, pero es del otro lado, digamos, la afectación y los hallazgos semiológicos de la semiología de la palpación del abdomen y fundamentalmente es del lado izquierdo. Las enteritis regionales, la enfermedad colónica y la colitis, la adenitis mesentérica, los dolores se localizan en esos lugares, ¿no? Y después pueden, de acuerdo a si se generalizan o no, ser generalizados. La pancreatitis aguda, la enfermedad inflamatoria pélvica. Y después, fíjense ustedes, la localización del dolor somático según el origen de diferentes órganos. Es decir, cuando hay afectación de la pleura visceral, de la pleura parietal, ¿no?, por irritación o inflamación de la vesícula, va a doler, por ejemplo, ¿no?, en el hipocondrio derecho. Fíjense ustedes, de vuelta caemos en la misma figurita, en el epigastrio, el estómago, ¿no?, el hígado, la vesícula biliar, en la región del umbilical sería el epiplón del delgado y el estómago a veces, en la región hipogástrica, la vejiga y algunos órganos intrapélvicos, en la región de la fosa ilíaca derecha, el colon derecho, digamos, puede ser el ciego o el apéndice, ¿no? El sigma en la región de la fosa ilíaca izquierda, la enfermedad diverticular que habitualmente está en la región terminal del colon izquierdo. Y después tenemos algunos dolores que se refieren al abdomen, que son dolores de otro lugar y que son referidos al abdomen. Por ejemplo, el de origen torácico, el infarto agudo de miocardio de cara inferior, dolor epigástrico habitualmente. Las pericarditis también suelen dar dolor epigástrico. Las neumonías de base suelen dar dolor en algunos en el hipocondrio, sobre todo en el hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo. La embolia pulmonar también, de acuerdo al sector embolizado, cuando afecta la pleura y da pleuritis, suele dar dolor abdominal. Algunos trastornos motores esofágicos, las acalasias, suelen dar dolores abdominales, ¿no? De origen neurogénico, las radiculitis y el herpes, fundamentalmente, a veces hay un origen psicógeno, ¿no? Y otros dolores que se pueden referir, dolores tóxicos, metabólicos, traumáticos, o dolores inespecíficos, que son dolores difíciles de
son difíciles de diagnosticar la causa, ¿no? lo que origina el dolor, y tenemos que descartar el abdomen agudo quirúrgico inicialmente, y la mayoría de las causas de abdomen agudo médico, como para confirmar de que sea un dolor inespecífico. Bueno, fíjense ustedes que esto también es de semiología, por eso lo paso rápido. Si alguno quiere charlar de alguno de estos aspectos, por ahí pregunte, yo le voy a responder ahora que todavía tengo tiempo, ¿no? La localización del dolor de carácter referido según su origen en diferentes órganos. Por ejemplo, fíjense ustedes, el corazón, dijimos que la cara inferior puede dar dolor epigástrico. Por ejemplo, la pleura o el pulmón en la fosa ilíaca derecha. Por ejemplo, la pleura o fosa ilíaca no, hipocondrio, y la pleura y pulmón del lado izquierdo en el hipocondrio izquierdo. El riñón, fíjense ustedes, el riñón, el dolor es un dolor que se va hacia la región lumbar, después se proyecta y se propaga, digamos, ¿no? hacia la región de la fosa ilíaca, tanto así que a veces en el hombre suele doler la zona del cordón espermático y hasta el escroto del lado afectado por la obstrucción de la vía urinaria, y en las mujeres algo parecido, pero en los labios mayores. También, fíjense ustedes, bueno, el dolor de la pancreatitis aguda, que es un dolor que hace una especie de, en cinturón se llama, justamente así se llama, así que, o el dolor del aneurisma disecante de aorta, que es un dolor que, si es un aneurisma torácico, rápidamente se va hacia el dorso de la región interescapular, y después, si sigue la disección hacia la región caudal, el dolor se propaga hacia la región lumbar y hacia ambos glúteos. Bueno, también el dolor, por ejemplo, de la colecistitis aguda, de la irritación de la vesícula biliar, es un dolor en el hipocondrio derecho, ¿sí? En el hipocondrio derecho, que se va hacia el dorso, hacia la escápula, y suele doler la región deltoidea y la región posterior del mismo lado, ¿no? Dolores referidos de la enfermedad biliar. En todo abdomen agudo tenemos que tratar de establecer lo que muchos denominan patrones clínicos de presentación, ¿no? Cómo se suelen presentar cada uno de las afectaciones, digamos, de las patologías abdominales, ¿no? Y fundamentalmente esto, habíamos dicho que es lo más importante, tenemos que descartar la causa quirúrgica para después pensar en causas médicas, pero también las causas médicas son importantes, y un párrafo aparte, después si tenemos tiempo, charlar acerca del dolor abdominal y trauma, digamos, ¿no? O el trauma o el politrauma con trauma abdominal cerrado sería también la otra alternativa de discusión. Entonces tenemos que pensar, ¿no? O razonar según un modelo de patrón clínico de presentación. Dolor abdominal y shock. Por ejemplo, dolor abdominal por peritonitis generalizada, peritonitis o dolor localizado, el dolor de la oclusión intestinal y de las causas médicas. Entonces, vamos a tratar de ir discutiendo dolor abdominal y shock. Por ejemplo, dolor abdominal y shock desde el comienzo o rápidamente evolutivo, ¿no? Es un modelo clínico menos frecuente, por suerte, de abdomen agudo. Hay dolor abdominal severo, hipotensión y los elementos clínicos, ¿no? Que nos hacen pensar que hay cierto grado de shock, independientemente de cuál de ellos sea. Lo más importante es diagnosticar el shock siempre en sus inicios. Siempre, si el dolor abdominal comenzó hace media hora y está pálido, sudoroso, tiene alteraciones en los pulsos de miembros inferiores, tiene una tumoración que late y expande, está hipertenso con la tensión muy elevada, o hipotenso, si está hipotenso con más razón, ¿no? Entonces pensar que pueden ser algunas de estas etiologías. Fíjense ustedes, aneurisma abdominal complicado.
¿no? Tiene una altísima mortalidad, y cuanto antes nosotros sospechemos y resolvamos el cuadro, mejor, más probabilidad de sobrevida. Es decir, dolor abdominal y shock desde el inicio, ¿no? Por suerte, un modelo clínico menos frecuente, pero dolor abdominal de reciente aparición, signo de inestabilidad hemodinámica, hipotensión, palidez, sudoración, alteraciones en los pulsos. Las etiologías más frecuentes son aneurisma abdominal roto. Embarazo ectópico complicado, bueno, embarazo ectópico complicado, uno debería agregarle a todo esto, de dolor abdominal y shock, en distintas etapas de presentación, es decir, inicial, ¿no? Inicial o más tardío, el diagnóstico es de sospecha, clínico, con el relleno capilar retardado, la hipotensión ortostática, la taquicardia, la frecuencia respiratoria, la alteración del sensorio, y encima dolor abdominal con hematocrito que disminuye. Entonces, era una mujer en edad fértil, y habría que preguntarle la fecha de última menstruación, una serie de interrogatorios, o muchas veces la subunidad beta en el laboratorio, ¿no? O el infarto intestino mesentérico. Tienen más o menos la diferencia entre el aneurisma abdominal roto, el embarazo ectópico y el infarto visceral, es que por ahí los del infarto intestino mesentérico demoran un poquito más en llegar a su pico máximo de expresión clínica. El aneurisma roto suele ser más como más explosivo, digamos, la manifestación. A veces también hace una primera disección y después disminuye el dolor y nos da tiempo hacia hacer otra cosa. Y el embarazo ectópico, sí, una vez que se rompe el folículo y está sangrando, tenemos que resolver. No, el diagnóstico diferencial de estos tres grandes manifestaciones de esta entidad nosológica, tenemos la pancreatitis aguda necrohemorrágica o la pancreatitis aguda grave, que también tiene dolor abdominal, por supuesto con los antecedentes clínicos, por supuesto que acá no dijimos en ningún momento, hablamos de vómitos incoercibles y que no, el vómito no calma el dolor, es decir, esa es otra de las causas. De todas formas, tenemos que sospechar y hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial con pancreatitis aguda grave? ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Por qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial un aneurisma, un embarazo ectópico, un infarto visceral de una pancreatitis aguda grave? Porque cualquiera de estos tres se operan y esto no se opera. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces hacemos diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, abdomen agudo y shock, y amilasa elevada y alteración de la estructura pancreática en la tomografía y con antecedente de intolerancia a los colecistoquinéticos, episodios de náuseas y vómitos. Tiene historia de una litiasis en la vía biliar, entonces sospechamos pancreatitis aguda, confirmamos la pancreatitis aguda y descartamos los otros dos. Por supuesto que en la ecografía o en la parte clínica, el aneurisma abdominal roto, vamos a ver el tumor que late y expande, la asimetría de pulso, habitualmente suele haber entre los dos miembros, podemos escuchar un soplo. El embarazo ectópico ya dijimos, y el infarto visceral también tiene un cuadro clínico. Después tenemos el otro prototipo de presentación, dolor abdominal y shock de inicio. El mecanismo habitualmente es hipovolémico o neurogénico, ¿no? Manejo, reposición de emergencia, reposición hidroelectrolítica de emergencia, esto nosotros lo denominamos reanimación hidroelectrolítica. Y fíjense ustedes esto, en este paciente. Solo estudios complementarios en el paciente estable. ¿Qué significa? Que en cualquiera de estas circunstancias lo que tenemos que hacer es una o dos buenas vías venosas centrales, reanimar y a veces algunos estudios en el quirófano mientras se prepara para la intervención. Pero el estudio en un aneurisma disecante lo vamos a esperar a tener la ecografía 1 o 2 horas. Si tenemos, llevamos el ecógrafo portátil al quirófano, hay que estar
haciéndole mientras se prepara para la intervención, ¿no? En el paciente estable o en la emergencia, previo o durante la reanimación. Paciente inestable, directamente cirugía de emergencia. Después tenemos dolor abdominal y shock evolutivo, que no es de inicio el shock, sino que va evolucionando y más tarde aparece el cuadro clínico completo. Habitualmente es un shock séptico, complicación evolutiva de cuadro infeccioso localizado o generalizado, ¿no? O sea, infeccioso localizado, la peritonitis apendicular, por ejemplo, o una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Pero cuando eso se va a todo el resto del peritoneo, ya hablamos de peritonitis generalizada. Hasta ahí, y a partir de lo localizado y lo generalizado, que puede darnos tiempo, un día o dos, de lo generalizado a la sepsis, horas, no sabemos cuántas, 1, 2, 3, y de lo generalizado al shock séptico, tampoco sabemos cuánto, y de la peritonitis generalizada a la sepsis, la mortalidad de una es el 15%, y de la sepsis es más del 30%, el shock séptico más del 50%. O sea, son pacientes totalmente distintos, y las complicaciones son distintas. Bueno, por supuesto que esto de la peritonitis, habitualmente localizada o generalizada, cirugía inicial con relaparotomía, es decir, cada 24 o 48 horas que volver a abrir el abdomen y lavar todo lo que queda, porque se suelen hacer, juntar focos interasas entre las asas intestinales, hacer focos, pequeños abscesos o flemones, ¿sí? Y en algunas circunstancias permite procedimientos mínimamente invasivos. Tenemos la peritonitis generalizada, entonces dolor abdominal generalmente severo y difuso, con dolor que comenzó, sí puede llevar un tiempito más, 24 o 48 horas, depende del tipo y de la respuesta individual, ¿no? Dolor más de 6 horas de evolución, dijimos todos los dolores abdominales que se presentan en personas jóvenes que son moderados severos y que duran más de 6 horas, tienen habitualmente una patología de origen quirúrgico o de tratamiento quirúrgico. Si tiene este dolor, con signos peritoneales, defensa, ¿no? Abdomen en tabla, contractura abdominal, dolor a la compresión y descompresión y ausencia de ruido. ¿Cómo se llama esto desde el punto de vista de un síndrome intestinal? Se llama ilio, ¿no? Cuando hay compromiso peritoneal hay ilio. Y si hay ilio, hay disminución de los ruidos, distensión abdominal, formación de un tercer espacio. Por eso es que habitualmente el shock en estos casos son la mayoría hipovolémicos, o tienen un componente hipovolémico que es importante siempre al inicio. Bueno, ¿cómo le vemos al paciente a la inspección y a la inspección? Inicialmente, paciente que tiene un aspecto deshidratado y con un síndrome toxi-infeccioso. Taquipneico, taquicárdico. Desde el punto de vista laboratorio, febril, desde el punto de vista laboratorio, aumento de los glóbulos blancos con desviación a la izquierda, y puede o no tener alteración de la función renal o de otros órganos de acuerdo al estadio en que nosotros le encontremos, ¿no? Peritonitis, infección, o más raramente algún otro tipo de inflamación del peritoneo, es decir, todo lo que no debe estar dentro del peritoneo y de pronto entra dentro de la cavidad peritoneal o del espacio peritoneal, puede irritar al peritoneo. Y si puede irritar, puede dar peritonitis, ¿no? De hecho, irritar e inflamar, ¿no? Es la peritonitis. Por ahí se rompe un vaso y hay sangre, peritonitis hemática, por ahí se rompe la vía biliar y peritonitis biliar, por ahí se rompe hay una perforación intestinal. Bueno, si hay una perforación baja, lo más probable es que sea fecal, y si hay una perforación alta, bueno, una peritonitis química inicialmente, pero un estómago que
que tiene una úlcera ya es un estómago enfermo y ya habitualmente lo que inicialmente es químico se transforma en infeccioso más tarde. Es decir, es una irritación peritoneal, habitualmente puede ser infecciosa o no. Inapropiadamente se la considera como sinónimo de abdomen agudo. Bueno, sin duda que es un abdomen agudo quirúrgico, pero no es el sinónimo de abdomen agudo. Es decir, el abdomen peritonítico es uno de los tipos de abdomen agudo. Bueno, es una fracción considerable de los pacientes con dolor abdominal o con abdomen agudo. Las peritonitis generalizadas pueden ser, fíjense, pueden ser secundarias, primarias o terciarias. ¿A qué le llamamos peritonitis secundaria? Siempre que hay una afectación de un órgano intraabdominal y que la afectación del órgano intraabdominal sea lo que ocasione la peritonitis, ¿no? O el compromiso peritoneal. Entonces se llama secundario. La apendicitis aguda, úlcera gastrodenal perforada, perforación colónica, o también se llama peritonitis secundaria porque es secundaria a la afectación de otro órgano intraabdominal, ¿no? Son muy frecuentes, son las más frecuentes. Si estudiamos el líquido de reacción peritoneal y cultivamos polimicrobiana, ¿no? Es decir, si hay una perforación, por ejemplo, del colon o de un divertículo colónico, y van a ver gérmenes gram negativos, anaeróbicos, enterobacterias, ¿sí? Polimicrobiana. Las primarias, las peritonitis primarias, son aquellas en que no hay afectación de otra víscera intraabdominal y habitualmente es monomicrobiana y ocurre cuando hay alguna alteración en la defensa peritoneal. Por ejemplo, cuando tienen hipertensión portal y así. Que las causas más frecuentes de peritonitis primaria son en los cirróticos. En realidad serían en los pacientes ascíticos con hipertensión portal. Y la terciaria, la peritonitis terciaria, vieron que recién habíamos dicho que estos pacientes se hacen cirugía inicial y relaparotomía. Bueno, la relaparotomía habíamos dicho era porque quedan focos de microabscesos o focos de colección interasas, ¿no? Y esos abscesos postoperatorios o esas colecciones postoperatorias después de haber lavado y hecho toda una toilette de las peritonitis generalizadas secundarias, a eso le llamamos peritonitis terciaria. Estas son generalmente debidas a gérmenes multiresistentes, también son polimicrobianas, a veces se agregan hongos, pero suelen ser a gérmenes intrahospitalarios y multiresistentes. Esa es la conformación bacteriana, digamos, del líquido cuando se estudia desde el punto de vista bacteriológico las muestras de cada una de estas peritonitis. Bueno, la peritonitis generalizada, si tenemos diagnóstico clínico de laboratorio y en la ecografía que nos dice que tiene líquido en el peritoneo, ¿no? Cirugía de urgencia, por supuesto que hay que hacer una reanimación hidroelectrolítica, ¿no? Todos estos pacientes dijimos que tienen ilio, al tener ilio se distienden las asas, mucho líquido dentro del abdomen, forman un tercer espacio y a veces tienen vómitos, ¿no? Y si no tienen vómitos, lo primero que hay que hacer una vez que le internamos, no tiene ruido aéreo con distensión, colocarle una sonda nasogástrica para que deje de vomitar o para evacuar el estómago para la inducción anestésica, para que no se broncoaspire, es decir, vía venosa central, reanimación hidroelectrolítica de urgencia, iniciar un esquema antibiótico que cubra anaerobio, gran negativos y enterococo, es decir, el esquema inicial que nosotros utilizamos todavía hasta ahora es penicilina, gentamicina, metronidazol o penicilina, amicacina, clinda. Profe. Profe. Sí, escucho.
No sé si ya lo dijo, porque mi internet está bastante feo, pero la peritonitis secundaria es lo mismo que la peritonitis secundaria espontánea. Secundaria espontánea. Sí, es lo mismo que la secundaria nomás. Mirá, terminológicamente, y aquí vamos a tratar de ponernos de acuerdo qué es lo que significa. Peritonitis espontánea generalmente se refiere en la bibliografía a la peritonitis primaria. La bibliografía que vos leas, cuando hablamos de peritonitis espontánea, se refiere a la peritonitis primaria o la peritonitis del cirrótico, le dicen también, no sé por qué. En realidad es del que tiene hipertensión portal. Lo que pasa es que la causa más frecuente es la cirrosis. Pero bueno, no son sinónimos, digamos, es para aclararle nomás el término. Y la otra peritonitis secundaria es secundaria a la afectación de otra víscera intraabdominal. Por ejemplo, ya lo habíamos dicho por acá, a ver si está por acá. Sí. No sé dónde estaba, ¿no? ¿Qué es lo que significaba? Acá está, ¿ves? Apendicitis, úlcera gastrodenal, perforación colónica, bueno, también puede ser perforación de la vesícula biliar, peritonitis biliar, ¿está? Bueno, y esto es lo que la conducta a seguir ante un paciente que tiene una peritonitis generalizada, ¿no? Bueno, Doctor, sí. ¿podría repetir el esquema antibiótico? El primero era penicilina, gentamicina y metronidazol, el segundo era penicilina. Lo mismo, ¿qué es lo que dije yo? Que el esquema antibiótico no era lo más importante. Que lo más importante es cubrir los gérmenes que pueden estar afectando. No es el antibiótico lo que tenemos que discutir, lo que tenemos que saber. Hay que cubrir anaerobios, gram negativos, ¿sí? Y el enterococo. Y buscar qué antibiótico cubre. Hay de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, buscar el esquema que cubra los tres, ¿sí? Y ese es el esquema adecuado. Pero por supuesto que no hay a decirme, le doy pipertazo con... No, ¿por qué pipertazo primero si el paciente viene virgen de antibiótico? ¿Por qué no le da penicilina o ampigenta metronidazol? ¿No? Acá tenemos que ser coherentes. Y no te digo el esquema, ¿sabe por qué? Porque si no después todos creen que ese es el único esquema. ¿No? Dije los gérmenes que hay que cubrir. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Gracias. Sí, gracias. Sí, podemos utilizar ceftriaxona clinda, ceftriaxona metronidazol, cubre todo, ¿no? Podemos usar, dije penigenta metronidazol, también puede ser peniamica clinda, clindamicina. Bueno. Es para que no se malinterprete simplemente, ¿no? Entonces, peritonitis generalizada. Bueno, la clínica hay examen diagnóstico de peritonitis, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico, si se puede, diagnóstico etiológico, que fue lo que pasó, ¿no? Desde el punto de vista de estudios complementarios, ¿no? El hemograma, obviamente la leucocitosis, ionograma, porque son pacientes que habitualmente suelen tener vómito y formación de tercer espacio y pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas, la función renal para tratar de que si tiene cierto grado de alteración de la función renal y que sea hipovolémica, reanimar bien, porque si no después tenemos como complicación la insuficiencia renal aguda con necrosis tubular, la hemodiálisis, todo lo que viene después de estos cuadros que hay que tratar de que no ocurran, ¿no? La imagen, la eco. Operar al paciente normovolémico, sin alteraciones iónicas y con diagnóstico etiológico de ser posible. ¿Está? Pero por lo menos normovolémico y sin alteraciones iónicas, eso se puede corregir rápido. El diagnóstico etiológico a veces no es posible, pero si es posible es mejor. Entonces, la peritonitis para el diagnóstico localizada difusa puede ser primaria, por vía hematógena, linfática, bueno, un solo germen, sin foco abdominal, ¿sí? Habitualmente son así. La secundaria, hay contaminación directa de la cavidad abdominal por perforación de una víscera hueca o herida de la pared abdominal, por foco séptico intraabdominal, bueno, que se difunde, habitualmente dijimos que polimicrobiana,
Y bueno, y el evento inicial puede ser una inflamación, puede ser una neoplásica, un trauma, necrosis isquémica, bueno, o alguna patología específica. Estos son todos los conceptos que tenemos que tener presentes, digamos, por qué una peritonitis secundaria, cuándo es primaria. Y lo que me quedó es que la peritonitis secundaria puede también ser debido a una herida de la pared abdominal. Y siempre hay una alteración extraperitoneal, digamos, ¿no? Que es la que ocasiona la infección. La úlcera péptica perforada, bueno, más frecuente en hombres de 20 a 40 años, con síndrome ulceroso o con algún síndrome de ácido sensitivo o no, desde el punto de vista clínico, dolor epigástrico intenso, con difusión al resto del abdomen, puede el dolor desencadenar por manifestación neurovegetativa, síncope, ¿no? Este es de inicio súbito, dolor con manifestación neurovegetativa, ¿no? El examen físico, ¿no? Signos de peritonitis difusa, hay inmovilidad del abdomen, prácticamente está en tabla y respira con la respiración torácica superior, suele tener posición antálgica, bueno, la excursión abdominal respiratoria disminuida, la sensibilidad difusa, hay rigidez en tabla, ¿no? Hay abolición de la matidez hepática, ausencia de ruido hidroaéreo, taquicardia y fiebre. Bueno, por supuesto, la radiografía simple del abdomen, aire libre en la cavidad abdominal, tratamiento, reanimación, antibióticos, cirugía, bueno, la intervención quirúrgica, la intervención quirúrgica para limpiar, lavar, hacer una toaleta de la cavidad y resolver la perforación. Después tenemos la peritonitis o dolor abdominal localizado. El paciente limita o restringe su sintomatología a un cuadrante del abdomen, por ejemplo, la apendicitis aguda en la fosa ilíaca, la colecistitis aguda en el hipocondrio, la diverticulitis aguda en la fosa ilíaca. Bueno, generalmente estos nos dan tiempo, o sea, hay un poquito más de tiempo, ¿no? Porque está localizado, y podemos darnos un tiempito para completar el diagnóstico. Bueno, apendicitis aguda, cirugía de urgencia más frecuente, cuadro clínico típico, en menos de la mitad de los casos aparece la famosa tríada de Murphy. ¿Esto ustedes ya vieron apendicitis aguda? Pancreatitis aguda ya dieron, apendicitis, sí ya dieron, enfermedad úlcero-péptica también. Bueno, no hay elementos patognomónicos en la clínica y en el laboratorio no hay, y en los exámenes complementarios son inespecíficos, es decir, el dolor abdominal, pero sí necesita, fíjense ustedes, que tengamos una agudeza clínica, experiencia y estudios complementarios adecuados. Es decir, en todos los dolores abdominales, con compromiso peritoneal localizado, va a haber fiebre, puede haber dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, hasta a veces dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha, con aumento de los glóbulos blancos y desviación a la izquierda. Eso no es específico de la peritonitis apendicular, sino de cualquier proceso infeccioso, ¿no? El diagnóstico diferencial, divertículo de Meckel, folículo roto, la diverticulitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, la ITU, la enterocolitis, la adenitis mesentérica, el cólico nefrítico y el dolor abdominal inespecífico, el diagnóstico diferencial con estas causas, y por supuesto si quedamos que el diagnóstico de apendicitis aguda, intervención quirúrgica. Bueno, el 50% de los pacientes presenta la clásica secuencia visceral somática de la apendicitis aguda, ¿no? La fase visceral o prodrómica, que es la primera fase, ¿no? La clásica secuencia de cronología de Murphy, así se llama, dolor epigástrico, visceral difuso y persistente, ¿no? Es continuo, tiene anorexia, tiene náuseas, puede tener vómito, y fiebre, elevación de la temperatura, ¿no? Esta es la primera fase. Le sigue la fase somática, ¿no? Se inicia casi siempre al cabo de 4 o 6 horas, dolor en cuadrante inferior derecho del abdomen, ¿no? En el punto de McBurney, en el 100% de los casos, siempre que el apéndice esté ubicada donde habitualmente suele estar. A veces hay variación.
Bueno, dolor de gran intensidad, definido y radiado al testículo en algunas circunstancias, dolor debido al contacto del apéndice inflamado con las terminaciones nerviosas del peritoneo, dolor que se acentúa con el movimiento, la tos, etc., náuseas y vómitos, más frecuentes en el niño, y suele haber constipación. Por supuesto que motiva la consulta y nosotros vamos a buscar todos aquellos signos que habíamos visto hace un rato, buscar en el examen físico. Tienen algunas variantes de posición anatómica del apéndice que permiten, ¿no?, algunas variaciones de la fase somática, es decir, la fase somática es la localización del dolor. Apéndice en fosa ilíaca derecha, dolor en fosa ilíaca derecha. Apéndice retrocecal, dolor en flanco o en el dorso, ¿no? Suele haber un poco más hacia arriba el dolor en el dorsal. Apéndice pélvico, dolor suprapúbico. Apéndice retroiliar, puede haber dolor testicular, es decir, no se localiza específicamente en el lugar que nosotros habitualmente vemos. Bueno, signo a buscar en la exploración física, el signo de Marbune, dolor en el máximo, bueno, dolor máximo en el punto localizado a 3 o 3.5 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior, en una línea de la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo, 3.5 centímetros el punto Marbune. Signo de Bloomberg, dolor a descompresión en la fosa ilíaca, indica irritación peritoneal, igual que siempre. El de Rothwin, dolor a presionar la fosa ilíaca izquierda y dolor en el lado contralateral, también habíamos visto. El signo del psoas. Buscamos todos estos elementos y si no tiene una peritonitis aguda, el signo del obturador, el signo de Aron, el signo de Guénon de Mussy, todo esto para diagnosticar dolor, la causa apendicular de la peritonitis localizada, con el punto de Lange, el punto de Lessen, el punto de Morris. Entonces tenemos para el diagnóstico de apendicitis aguda signos y síntomas de valor clínico, de real valor clínico, ¿no? Temperatura de más de 37,5 y 38,5 rectal fundamentalmente, la lengua tiene una lengua seca, saburral, hay anorexia, sexo masculino, dolor localizado en fosa ilíaca derecha o sus equivalentes, cuadrante inferior, ausencia de dolor en otras áreas, dolor a la compresión y signos peritoneales localizados. Y el Rothwin, ¿no? Ausencia de síntomas y signos inespecíficos, y ausencia de deposiciones diarreicas frecuentes, porque ahí ya podemos pensar una adenitis, vómitos abundantes, también otra causa, temperatura muy elevada, aumento de los ruidos aéreos, no debe tener, ¿no? Dolor sin reactividad peritoneal en otras regiones, historia genital de inicio simultáneo, bueno, flujo, ahí ya tenemos que pensar una EPI, historia previa de cuadros similares, adenitis fundamentalmente. La conducta, cuando tenemos un cuadro típico, sexo masculino, dolor localizado en fosa ilíaca derecha o subequivalente cirugía. En los cuadros atípicos o con sintomatología que orienta hacia otra esfera, bueno, más aún en mujeres, repetir los exámenes complementarios, humoral, examen de orina, imagen, observación y observación evolutiva, y definir la conducta quirúrgica cuando estemos desde el punto de vista clínico, de laboratorio y del examen físico, lo más seguro es que es un abdomen agudo quirúrgico. Fíjense ustedes que ni siquiera le digo apendicular, digo que debe resolverse quirúrgicamente. La enfermedad litiásica biliar, bueno, también es otra causa de dolor abdominal agudo o de abdomen agudo. Según alguna estadística, el sufrimiento biliar es la causa más frecuente de consulta de cirugía de urgencia. Pueden ser cólicos hepáticos vesiculares, una de las manifestaciones de la enfermedad litiásica, ¿no? Puede ser una colecistitis aguda, otra de las manifestaciones de la enfermedad litiásica. Puede ser una colangitis aguda, fíjense ustedes, colecistitis, colangitis aguda. Y también otra de las complicaciones es la pancreatitis aguda. Cólicos hepáticos, dolor cólico, ya saben ustedes cuál es la característica del dolor cólico, ¿no? Dolor que comienza con una intensidad, aumenta de intensidad, luego comienza a disminuir hasta que desaparece, ¿sí? A veces el dolor es inicialmente cólico y después un dolor continuo cuando hay compromiso isquémico por contractura persistente de los músculos, para evacuar la vesícula, ¿no?
Generalmente duran unas horas y responden bien al tratamiento sintomático. Bueno, esta es otra de las cosas que quería aclararle. ¿Cuál es el tratamiento sintomático del dolor cólico? Y los famosos antiespasmódicos que le llamamos, ¿no? Entonces, la iosina, ¿no? O la famosa buscapina, que calma el dolor cólico. Por supuesto que esto suele ser un arma de doble filo, porque a veces calmamos el cólico y después la vesícula se dilata y se rompe. Otras veces enmascaramos o producimos hilios medicamentosos, es decir, hay que tener cuidado cuando realizamos un tratamiento sintomático de este tipo de cuadros. Bueno, no hay otro signo de gravedad. En el cólico hepático solo el dolor es lo que importa. No hay signos, por ejemplo, no hay fiebre, no hay contractura y no hay Murphy positivo. Si hay fiebre, contractura y Murphy positivo, ya no es un cólico, es una colecistitis, ¿no? Tratamiento médico, sintomático e consulta quirúrgica. La colecistitis, bueno, más frecuente en mujeres, antecedentes biliares, es decir, intolerancia a los colecistoquinéticos, ¿no? Cuando come comidas con mucho contenido en grasa, náuseas, vómitos, dolor episodio de cólicos biliares previos, ¿no? Dolor epigástrico irradiado, ¿no? A la región dorsal, abdominal, el cuadrante superior derecho del abdomen, al dorso, región subescapular derecha, o dolor puede ser cólico o continuo, dura más de 6 horas y tiene náuseas y vómitos, ¿no? Acá ya aparece dolor en el epigastrio, el hipocondrio derecho, defensa, sensibilidad, ¿no? De signo de rebote, es decir, a la descompresión, se suele palpar la vesícula, que excursiona con la respiración, ¿no? La ecografía, en los estudios, la ecografía abdominal habitualmente es el más sensible y más específico para la vía biliar, o la tomografía. Bueno, desde el punto de vista del laboratorio, la bilirrubina, fosfatasa-alcalina en caso de sospecha de coledocolitiasis. El tratamiento, sostén antibiótico, y la colecistectomía, ya la técnica define entre el paciente y el cirujano. El cólico biliar, entonces, la colecistitis aguda, entonces, tiene otros elementos clínicos, se le agrega compromisos sistémicos con la fiebre y la palpación de la vesícula biliar con signos de irritación peritoneal. Bueno, tenemos los signos y síntomas de real valor clínico: sexo femenino, dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre, historia familiar típica, vesícula palpable, ¿no? O a veces hay defensa. Bueno, la ictericia no es lo más frecuente en la colecistitis aguda, ¿no? La ictericia no suele aparecer en la colecistitis aguda, salvo en algunas circunstancias, pero esto sáquenlo. Bueno, generalmente el diagnóstico de colecistitis aguda es fácil clínicamente, sobre todo si sexo femenino, dolor en cuadrante superior derecho, permanente fiebre, historia biliar, vesícula palpable. Bueno, estos son los signos que aparecen. Ecografía para confirmar, y es de resorte quirúrgico, pero esta noche hay partido, así que mañana lo operamos. Después de reanimarle bien, hacer la evaluación prequirúrgica. Otra de las complicaciones era la colangitis aguda. Tenemos, desde el punto de vista clínico, dolor, ictericia y fiebre. Esto tiene un nombre. Se llama tríada de Charcot, me parece que es, ¿no? Bueno, Sí. por supuesto. ¿Cómo se llama? Sí, tríada de Charcot. Tríada de Charcot. Y si aparece alteración en la conciencia y shock, se llama Peintada de Reynolds. Painter de Reynolds, muy bien. Bueno, puede tener en el patrón humoral, digamos, en el laboratorio, un trípode obstructivo, es decir, aumento de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina, predominio directo, y la ecografía va a mostrar que hay una vesícula biliar y la vía biliar dilatada, ¿no? Por supuesto que esto hay que hacer antibióticos, internación, reanimación hidroelectrolítica, antibiótico-terapia, cirugía, ¿no? Ahora, con esta internación, pero no esta noche, también en las colangitis, salvo que tenga shock. Y grave, o con inestabilidad hemodinámica, lo que hay que hacer es una CPR, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con papilotomía, o esfinteropapilotomía. Y después el otro, cuadro de abdomen agudo,
que es la pancreatitis aguda, que esto no vamos a desarrollar porque ya lo hemos desarrollado en otra oportunidad, ¿no? La etiología biliar es la más frecuente, generalmente dolor intenso en barra con irradiación posterior, vómito, elementos que orientan a la esfera biliar, bueno, la amilasa y la lipasa, ¿no? Y el cuadro clínico correspondiente a la pancreatitis. La enfermedad diverticular, sí, vamos a charlar un poquito. Pensar en la diverticulitis como una apendicitis localizada al lado izquierdo, es decir, más o menos, salvo que esto no suele tener el compromiso, es decir, la cronología de Murphy, digamos, las dos fases, digamos, pero sí la fase somática tiene, ¿no? Porque se localiza en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? La cual puede ser tratada sin cirugía, bueno, junto con el sangrado diverticular es la forma más frecuente de complicación de la enfermedad diverticular del colon, es decir, o sangran o se inflaman. Generalmente son pacientes añosos, dolor gravativo en fosa ilíaca izquierda, puede haber signos peritoneales y fiebre. Si no hay reacción peritoneal generalizada, eco o tomografía, si se sospecha absceso. Manejo conservador, bueno, ingresa a cirugía, en algunas circunstancias hay que hacer un aporte hidroelectrolítico, antibiótico, o cuando tiene abscesos o plastrones o abscesos peridiverticulares. La oclusión intestinal puede ser del delgado, puede ser de causas biliares, por adherencias, ¿no? Por hernias externas o internas. Desde el punto de vista clínico tienen dolor, que es de inicio brusco, tiene cólico inicial y después dolor continuo, se agregan habitualmente vómitos precoces y copiosos, más temprano cuanto más alta es la obstrucción, por ejemplo los síndromes pilóricos, los vómitos son desde el inicio, ¿no? Cuanto más bajas, por supuesto, son más tardíos y más fecaloides, ¿no? No hay expulsión de gases y heces. ¿Cómo se llama esto entonces? Esto es un ilio. El examen, hay signos de hipovolemia, acuérdense ustedes, ya por los vómitos, por la pérdida de líquido, por la distensión y por la formación del tercer espacio. Pueden haber en algunas circunstancias signos de isquemia, cuando la dilatación, cuando el diámetro del intestino es suficientemente amplio, digamos, o aumento a diámetros demasiado grandes, aparecen signos de isquemia, bueno, y aparecen, por supuesto, desde el punto de vista del examen físico, el signo de Bloomberg. Inicialmente en la oclusión, ruido aéreo aumentado, se llaman ruidos de lucha, ¿no? Intensidad y frecuencia, hay borborismo, se escucha el chapuceo cuando hay dilatación, o el bazuqueo gástrico cuando hay dilatación, hasta que llega un punto en que que deja de luchar, digamos, el intestino y hace su hilio paralítico, ¿no? La radiografía muestra dilatación de las asas y niveles hidroaéreos. Por supuesto, la radiografía del abdomen tiene que ser una directa y de pie, se ve el ruido hidroaéreo. Y en el decúbito, lo que hay que hacer es el decúbito lateral fundamentalmente. Bueno, fíjense ustedes, desde el punto de vista terapéutico, la conducta, la internación, la sonda nasogástrica para descomprimir eso es clave, ¿no? Reponer volumen, siempre hay hipovolemia, por supuesto, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y la mayoría de las veces debe llevar algún antibiótico. Y el antibiótico, de nuevo, es para cubrir anaerobio, gram negativo y el enterococo. En los pacientes que tienen oclusión intestinal tenemos que definir si hay sufrimiento vascular, si el sufrimiento vascular es primario o no. ¿Qué significa primario? De que se obstruyó la arteria antes de que ocurra la dilatación, ¿no? Si es primario o no. Si la oclusión es del delgado del colon, a la altura, es decir, en qué segmento del intestino hay compromiso, y por supuesto la conducta quirúrgica o no. ¿Sí? Debemos intervenir o no intervenir. En líneas generales, los síndromes oclusivos se intervienen.
Oclusión intestinal, bueno, de acuerdo a la etiología del intestino delgado, las bridas son las causas más frecuentes. Eso ocurre ya sea por intervenciones abdominales previas, apendicitis, colecistectomía, apendicectomía, o algunos que tienen enfermedad autoinmune, que hacen compromiso peritoneal con la cicatrización y la fibrosis posterior. Quedan bridas que estrangulan el intestino y a partir de ahí pueden hacer como pie para un vólvulo y después con la dilatación volvular y ahí tener el compromiso vascular. Tumores, cuerpos extraños, y bueno, en el colon, tumores, la enfermedad diverticular y los vólvulos son las causas más frecuentes. La oclusión intestinal de colon, ¿no? Las causas de cáncer de colon, enfermedad diverticular complicada, vólvulo de sigmoide, bueno, de inicio lento, habitualmente con alteraciones del tránsito intestinal progresivo, hacen lo que nosotros denominamos síndromes suboclusivos, ¿no? Como que por temporada, dolor abdominal, distensión abdominal, falta de eliminación de materias fecales y heces, por ahí, materias fecales y gases, perdón, y en algunas circunstancias despeños diarreicos, o si no, en oportunidades se libera el tránsito y anda más o menos bien y después vuelve a aparecer el cuadro igual, ¿no? Dolor cólico de menor intensidad y frecuencia que las altas, ausencia de gases y heces precoces, compromiso general, hay ausencia de compromiso general inicialmente, escasos vómitos, ruido aéreo positivo, meteorismo, hay asimetría, bueno, cuando hay vólvulo, y a veces se puede palpar el vólvulo, digamos, el vólvulo, también el del delgado o del colon. La RX simple hace diagnóstico, la rectosigmoidoscopía y la fibrocolonoscopía lo certifican, bueno, y pueden ser terapéuticas en los vólvulos, a veces se puede desvolvular, ¿no? Salvo que haya una brida con obstrucción de la luz o un cáncer, también hay en esa circunstancia, no se puede desvolvular con la endoscopía. Y el tratamiento sostén y cirugía, dependiendo de la patología, ¿no? Bueno, hay que distorsionar y sacar la fijación, digamos, sacar el ancla o la brida que le hace el anclaje. Hay que resecar cuando hay compromiso de la vasculatura o de la pared, bueno, operación de Harman, colostomía y desfuncionalización inicialmente del intestino grueso. Bueno, el manejo de la oclusión intestinal, al igual que en el paciente peritoneal, siempre considerar la hipovolemia y las alteraciones hidroelectrolíticas. Hay un tercer espacio, conocer y corregir las fallas en el preoperatorio, siempre hay que hacer esto en el preoperatorio. Operamos pacientes estabilizados, compensados, sin alteraciones hemodinámicas. Son pacientes que andan, la evolución postoperatoria es muy distinta, ¿no? Operar a un paciente normovolémico y con un potasio por arriba de 3,5. Y esto se puede lograr en 1 o 2 horas de trabajo. Por supuesto que esto no lo hace el cirujano ni el anestesista, lo hace el internista. Bueno, cuando hay oclusión intestinal, compromiso vascular primario, cirugía de urgencia, siempre independientemente de la etiología, cuando hay una embolia mesentérica, por ejemplo, y sin compromiso vascular primario, cirugía de urgencia, excepto oclusiones por virida o neoplasia de colon, que tienen un tiempo, podemos esperar cierto tiempo, digamos, ante la intervención. Dentro de las causas médicas importantes, analizar este aspecto desde 2 puntos de vista, ¿no? Diagnóstico diferencial, ¿no? Y condiciones que puedan agravarse con la cirugía, ¿no? Las condiciones que se puedan agravar, el infarto y la cetoacidosis diabética, ¿para qué le vamos a operar esto a algo abdominal que no vamos a resolverlo, digamos, ¿no? Y, por supuesto que, por eso en todo dolor epigástrico con manifestación neurovegetativa, aún sea postprandial, un electrocardiograma y nos vamos a sorprender, muchas veces tener supradenivel del STEM de 2, de 3 y ABF, y ya no, mira, esto no es una... Y además tiene una litiasis en la vía biliar, pero la litiasis estaba nomás. Bueno, el diagnóstico diferencial, cólico nefrítico, las ITU, ¿no? La peritonitis primaria, colon irritable y la dismenorrea. Después tenemos los procesos ginecológicos agudos, embarazo ectópico entre la 6ª y la 12 semanas, embarazo, ¿no? Del embarazo, lo que tenemos que
hacer diagnóstico diferencial con ruptura del folículo de Graf. El dolor es brusco en el hipogastrio, compromiso hemodinámico variable, no, según la pérdida sanguínea, pero hay dolor hipogástrico, compromiso hemodinámico variable, el examen genital, sensibilidad, ahí suele haber dolor, puede haber una masa anexial. Rara vez son necesarios exámenes complementarios como la gonadotrofina, ¿no? La eco pelviana puede ser útil y el diagnóstico, bueno, por supuesto que, por ejemplo, la laparoscopía a veces suele resolver, pero también suele servir para el diagnóstico. El tratamiento es quirúrgico de urgencia, quiste de ovario complicado, dolor abdominal brusco, sordo, se acentúa, escasos síntomas digestivos, eso es importante, al examen físico abdominal y genital puede haber una masa palpable, la eco puede ser útil para el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico. Después tenemos los procesos sépticos pelvianos, ¿no? La ecografía, bueno, y el tratamiento de estos casos inicialmente suelen ser tratamiento médico. Después tenemos el abdomen agudo en neurología, ¿no? La pielonefritis aguda, ¿no? El absceso renal hiperinéfrico, el trauma renal, el infarto renal, la litiasis renoureteral y el trauma vesical. La manifestación clínica, el dolor costovertebral irradiado al flanco y abdomen superior, y periumbilical asociado a síntomas gastrointestinales, cuando náuseas y vómito habitualmente, ¿no? Puede tener agitación, signos de compromiso sistémico, fiebre, irritación vesical, dolor en fosa lumbar. El diagnóstico clínico, fundamentalmente, el sedimento urinario nos dice que hay un compromiso en la vía urinaria. Podemos realizar una cistoscopía, una pielografía, ¿no? Ecografía, la tomografía o la resonancia. El tratamiento en estos casos antibióticos, drenaje percutáneo o abierto, o abierto de la vía urinaria, la litotricia, ¿no? O en algunas circunstancias endoscopía para liberar la vía urinaria. Bueno, estos exámenes no reemplazan al juicio clínico. El diagnóstico y tratamiento de un abdomen agudo es un desafío clínico, quirúrgico, ¿no? Se diagnostica lo que vemos y vemos lo que conocemos y buscamos. Después tenemos, fíjense usted, el cuadro de abdomen agudo, por ejemplo, un aneurisma de aorta roto, hemoperitoneo espontáneo, sufrimiento vascular y visceral, y esto es importante. Bueno, y ahora veamos un ejemplo del mismo procedimiento cuando se realiza correctamente. Mirá, ahí se va el pobre. Pobre tipo. Bueno, y acá termina. No vamos a discutir estos casitos clínicos. Porque ya llegó la hora. Si me acuerdo hoy, pongo esta clase en la plataforma, lo transformo y pongo lo mismo que las otras dos anteriores. Así que espero de que les haya servido para algo. Estas casi 2 horas que tuvimos. ¿Alguna pregunta? El dolor en apendicitis, profe, sí o sí tiene, o sea, es localizado, es a la compresión y tiene que haber sí o sí signos acompañantes y síntomas o solamente con el dolor ya puede ser que aparezca. Solamente el dolor con antecedentes previos de síndrome gripal e infeccioso puede ser una adenitis mesentérica. Por eso hay que definir bien el compromiso local. Tiene que ir agregado por lo menos con un aumento de los glóbulos blancos o una PCR, o sí, una PCR positiva, por ejemplo, ya nos indica una proteína C reactiva, ya nos indica que hay un componente inflamatorio infeccioso. Y si hay localización en la fosa ilíaca, y probablemente sea el apéndice. Tiene que haber otro compromiso, no solo dolor. Vale, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Así, bueno.